tardes. Bienvenidos todos y todas a los encuentros Conciencia, Tardes de Cultura, Cerveza y Conversación. Esta actividad es una actividad que realizamos una vez al mes acá en el Club de la Unión, organizada por la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, pero donde invitamos a académicos no solamente de la Facultad de Ciencias, sino también de toda la universidad y no solamente de Valdivia, también de Santiago e incluso invitados internacionales. Tenemos distintas temáticas de ciencias una vez al mes, así que quienes no han participado de los encuentros con ciencia antes, tenemos unos listados donde pueden anotar su correo electrónico si es que quieren recibir invitaciones para las próximas sesiones. Agradecemos, como siempre, al Club de la Unión por facilitarnos el espacio para realizar esta actividad, a la Radio Bio Bio por apoyarnos con la difusión, a la página web de divulgación científica Ciencia en Chile y a divulga.cl, con quien estamos conociendo un poco más de nuestro público, así que les pido que cuando finalicemos, si pueden pasar por ahí, que tenemos una encuesta distinta, no tan convencional. El objetivo de los encuentros con ciencias es crear un espacio para acercar la ciencia a la comunidad, a los valdivianos, a las valdivianas, que tengan la oportunidad de interactuar con académicos, con científicos de distintas áreas de la ciencia y la tecnología y puedan interactuar, conversar, preguntar y aclarar sus inquietudes. ¿Cómo funcionan los encuentros con ciencia? Los expositores están acá, Enrique y Jorge. Y después les van a presentar aquí a Jorgito. Enrique y Jorge van a presentar y luego tenemos una sesión de preguntas y conversación, así que ahí les vamos a dar la palabra a ustedes para que se forme esta sesión más relajada. Los expositores de esta tarde son académicos de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. El profesor Jorge Cárdenas es ingeniero acústico de la Universidad Austral de Chile, académico del Instituto de Acústica. Su trabajo se ha concentrado principalmente en la grabación y el refuerzo sonoro. Ha estado a cargo del refuerzo sonoro de importantes eventos de carácter empresarial, académico y artístico, destacándose entre ellos el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Es miembro del Audio Engineering Society y ha patrocinado 18 tesis de pregrado. Ha participado como investigador responsable y co-investigador en 4 proyectos de investigación y ha sido responsable de más de 7 proyectos de extensión. El profesor Jorge. El profesor Enrique Suárez también es ingeniero acústico de la Universidad Austral de Chile, tiene una especialización en contaminación ambiental de la Universidad de Chile, doctor ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. En el año 2007 fue director regional de CONAMA, en la región de Los Ríos. Desde el año 2002 es académico del Instituto de Acústica de la Universidad Austral y sus áreas de interés son la acústica ambiental y la normativa en acústica. Desarrolla proyectos de investigación en mapas de ruido y gestión en control de ruido ambiental. Destacan 4 proyectos realizados sobre mapas de ruido para el Ministerio del Medio Ambiente. Algunos de ustedes, los que llegaron más temprano, les dimos de premio un librito, y para los que pregunten más tarde también tenemos algunos otros. Esta tarde nos van a presentar ruido urbano y percepción sonora, desde los mapas de ruido al paisaje sonoro. Así que los dejo con los expositores. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Ciencias por la invitación a contar un poco de ingeniería desde la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Para nosotros es una oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo en la facultad y, por supuesto, invitarles de interactuar con nosotros. El profesor Cárdenas, que lo vemos ahí sentado, va a participar en la segunda parte de la exposición. Partiré yo, intentaré ser breve, así que si no me hacen alguna seña. Y acá tenemos a 2 personajes que nos van a ayudar en la presentación, con los cuales pueden interactuar al final de la presentación. Esta es una cabeza artificial que permite hacer grabaciones binaurales y este es un sonómetro.
y lo que vamos a tratar de hacer es explicar un poquito cómo transitamos desde la acústica ambiental o de la contaminación ambiental a la percepción sonora, que son los paisajes sonoros, que es algo que está en boga en temas de investigación en acústica. Aquí tenemos el título de nuestra presentación. Como les comentaba, lo que vamos a intentar hacer es que a través de Encuentros Conciencia converse el sonómetro con la cabeza binaural. Vamos a transitar desde los mapas de ruido hacia el paisaje sonoro. Como buenos ingenieros somos bien cuadraditos, entonces para facilitar mi exposición voy a explicar que vamos a tratar 3 temas. El primero tiene que ver con ruido ambiental. Vamos a hablar del ruido, los efectos en las personas y los mapas de ruido. Para después hablar sobre la percepción sonora, los paisajes sonoros y la calidad ambiental sonora, que son conceptos que hoy día se están trabajando en forma cada vez con mayor fuerza. Y terminaremos con la parte más entretenida, que vamos a presentar los mapas sonoros de Valdivia y de la zona centro del Gran Santiago, que son proyectos que se han hecho en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, lo primero que hay que conversar un poco es sobre el ruido y de qué estamos hablando, ¿no? Ruido es una palabra que se puede definir en forma sencilla como un sonido que es molesto. Entonces, la parte sonora nosotros la podemos medir de manera física, ¿eh? Por ejemplo, con el sonómetro, que en este momento está haciendo mediciones, ¿no? Ruido, ¿cierto? Estamos hablando de ruido. Y la otra parte, que es la parte subjetiva, es la percepción que nosotros tenemos sobre el mismo evento sonoro. Y en esa percepción intervienen las características culturales, ambientales y las actividades que se están desarrollando. Entonces tenemos una dualidad. Cuando hablamos de temas que son de acústica ambiental, estamos hablando de algunos aspectos físicos que se pueden medir y algunos aspectos que tenemos que incorporar, como la percepción que tenemos sobre ese evento sonoro. En este momento nosotros estamos viendo un Sonopro, ¿cierto? Que es un sonómetro que le pusimos una GoPro cerquita para mostrar los niveles de ruido o los niveles sonoros ambientales, y vemos que en la parte superior derecha aparece un número grande que tiene que ver con la intensidad sonora. Nosotros hablamos de decibeles, que es una escala un poco traicionera cuando la queremos dar a conocer en forma más cotidiana. ¿Por qué? Porque los decibeles no se suman en manera lineal. Es decir, si yo tengo 50 decibeles más 50 decibeles, no tengo 100 decibeles en total, sino tengo 53 decibeles, o sea, 3 decibeles más. Entonces los valores que nosotros estamos viendo ahí representan una escala logarítmica que simula la respuesta que tenemos al oído. Eso es súper importante porque estos valores que estamos viendo como mediciones son valores que vamos a ver también en los mapas de ruido. Esa es un poquito la característica, ¿no? La frecuencia está en el apellido A de los decibeles, y el tiempo o la duración es el periodo de medición en el cual nosotros hacemos las medidas, ¿no? Entonces nos vamos a acordar un poquito de los valores que aquí aparecen. Tenemos la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, tenemos nuestro decano presente, al cual saludamos, por supuesto, doctor Richard Lugo, que bueno que nos vino a fiscalizar que estábamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Ah? Y estos valores los vamos a memorizar para que cuando veamos mapas de ruido y los colores, veamos más o menos qué niveles son los que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, ¿por qué hablar del ruido ambiental o por qué parece importante el tema del ruido? Estamos hablando de un agente que es contaminante, incluso está reconocido en la Ley de Bases del Medio Ambiente el ruido como un agente contaminante. O sea, aparte de ser un fenómeno físico, lo tenemos definido en nuestra legislación como un elemento contaminante. Y los efectos del ruido son varios. Quizás los más cercanos son el estrés, el dolor de cabeza, la interferencia en la concentración, por ejemplo, los cambios de ánimo, el insomnio
Y hay un elemento importante que se ha agregado a esta lista, que es el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces tenemos una pirámide que habitualmente, ¿cierto?, se puede ver la cantidad de personas afectadas, por ejemplo, en la molestia, en la molestia vinculada a la interferencia del sueño y otros indicadores que van subiendo respecto a la gravedad del efecto. Para tener una idea o una comparación con otros efectos sobre la salud, quizás esto nos pueda hacer un poquito más de sentido. El hábito o el riesgo de aquellos que fuman en forma pasiva son aquellos que no fuman y comparten ciertos espacios con personas que fuman. Y eso tiene un efecto en la salud. Bueno, en esta referencia, el ruido que aparece aquí en rojo, ¿cierto?, tiene el mismo impacto en la salud que la gente que fuma en forma pasiva, ¿no?, para tener una relación. Y en publicaciones, por ejemplo, de la Comunidad Europea, hay ya estudios que establecen cuál es la magnitud de este problema, ¿no? Ahí está la referencia, son publicaciones recientes, esta es del año 2017, y habla de más de 100 millones de personas afectadas por niveles de ruido que son preocupantes y pueden afectar a la salud. ¿Qué dice la OMS? Aquí tenemos una publicación del año pasado donde establece ciertos límites o ciertas recomendaciones que vamos a recorrer un poquito más adelante, pero básicamente solicita reducir la exposición, que es importante, conservar aquellas áreas que son tranquilas. Es importante, nosotros hablamos de mapas de ruido y a veces nos volvemos en cazadores de ruido, ¿no? Queremos encontrar los lugares donde hay mucho ruido, pero las zonas tranquilas son zonas saludables y esas zonas tenemos que conservar en el estado en que están. Y también informar e involucrar a la comunidad, porque este es un problema muy extendido, pero no siempre muy conocido. Tenemos ahí de fondo un infograma de una publicación del diario La Tercera de abril pasado, donde se hablaba de la cantidad de denuncias que tenemos por ruido en Chile. Para tener una idea, en los últimos 5 años casi la mitad de las denuncias que recibe la Superintendencia de Medio Ambiente son por ruidos molestos. O sea, es un problema ampliamente extendido. Y en nuestro país tenemos normas de ruido para fuentes fijas, o sea, las industrias, talleres, discotecas, ese tipo de actividades están normadas en nuestro país y son las más denunciadas, por cierto. Tenemos normativas también para buses, vehículos livianos, pero no tenemos normas que regulen el ruido generado por el flujo del tránsito vehicular. O sea, el ruido que se genera en la ciudad, producto del tránsito de los vehículos, no está regulado en nuestro país, pero tampoco está regulado o muy regulado en el extranjero, porque es un problema difícil de controlar. Bueno, supongo que a esta altura están asustados, ¿no? ¿Sí? Están preocupados por lo menos. Si he logrado poner algunos temas importantes, deberían estar preocupados al menos, ¿no? Vamos a hablar entonces de los mapas de ruido. Los mapas de ruido son aquellas cartografías que permiten identificar los niveles de ruido distribuidos en un lugar como una ciudad. Entonces, tenemos una cartografía con una leyenda en la parte derecha y los colores dan cuenta de los niveles de ruido. Si nosotros recordamos lo que marcaba el sonómetro en alguna de las láminas anteriores, podemos imaginar, ¿cierto?, que los colores rojos y azules son los niveles más altos de ruido. Vamos a ver el mapa de ruido de Valdivia un poquito más adelante. Estas cartografías están en mapcity.com porque son proyectos que se han hecho para el Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, desde el año 2009 el Ministerio ha empezado a hacer este diagnóstico de nuestras ciudades y ahí están las ciudades que se han hecho. Están en orden, digamos, de los proyectos más nuevos. La actualización del mapa de ruido del Gran Santiago, que es el último proyecto que se hizo a nivel urbano. El mapa de ruido de 3 conurbaciones que fueron Valdivia, por supuesto, Temuco, Padre Las Casas y La Serena de Coquimbo.
El año 2011 también se hizo un primer mapa de ruido del Gran Santiago y bueno, y otras ciudades que están Antofagasta, hasta Providencia, etcétera, ¿no? Actualmente se está haciendo el mapa de ruido de la Ruta 5, la principal carretera de nuestro país está siendo estudiada y el Instituto de Acústica está participando en colaboración con una empresa para la realización de ese proyecto. Todos los mapas que están ahí listados se han hecho desde la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Entonces, ¿cómo podemos nosotros buscar estos mapas de ruido? Ponemos ahí esto es magia, ¿no? Estoy buscando en el navegador, ponemos Map City, ¿cierto? Y ponemos, por ejemplo, la ciudad que queremos buscar. Podríamos poner, por ejemplo, la ciudad más bonita de Chile. Pero ese buscador no nos entregó nada. Así que buscamos Valdivia mejor, ¿no? Ahí está la cartografía de Valdivia. Eso lo pueden buscar también en el teléfono. Tiene una versión móvil bastante fácil, digamos, de operar. Y vemos que en la parte inferior izquierda aparece un menú, ¿cierto? Trasluce que dice mostrar o bien ocultar niveles de ruido. Y podemos desplegar entonces el menú arriba y aparece un menú de colores, ¿cierto? Una leyenda de colores que nos dice los niveles de ruido promedio del mapa de ruido que se hizo el año 2016. Perdón, este es de Valdivia, este es 2015 creo, o 2013, no recuerdo bien el año. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo qué son los mapas de ruido y por qué son importantes estas cartografías, podemos comparar un poco cómo está el estado ambiental o la salud ambiental referente a la parte acústica, ¿no? En el caso del Gran Santiago, donde la población está muy concentrada, potencialmente casi el 20% de la población está expuesta a niveles de ruido que son preocupantes en el día, ¿cierto? Y casi un 30% en la noche. Son valores extremadamente altos. Y es natural, digamos, por las características de la ciudad. Y incluimos en la presentación porcentaje de superficie que está sobre algún tipo de recomendación. En el día, la recomendación internacional son 65 decibeles A. Para que se acuerden más o menos las calles transitadas, en algún minuto pasamos los 65 y estuvimos cerca de los 70, 80. Son valores que son muy altos, ¿no? Y podemos encontrar entonces en Valdivia superficie que está que cumple con esa recomendación del día el 90% y en la noche un 94%, es decir, en Valdivia tenemos una situación envidiable desde el punto de vista acústico, a pesar que existen lugares que sí tienen niveles de ruido muy altos, ¿no? Si nos paramos aquí en Arauco, por ejemplo, ¿cierto? En el parámetro sabemos que estamos con niveles bastante altos. ¿Y qué es lo que viene después de los mapas de ruido? El proceso que viene después es hacer monitoreo continuo, es decir, instalar estaciones monitoras como las que tenemos en esa lámina, que estamos midiendo en tiempo real el ruido, pero todo un año. Y entonces, aparte de esa fotografía que es el mapa de ruido, podemos saber cómo evoluciona esto durante el año, porque el ambiente acústico en el verano en Valdivia es distinto que en el invierno, ¿cierto? Las actividades que nosotros realizamos son distintas y por lo tanto eso también genera niveles de ruido que son distintos. Esta red de monitoreo, que son 5 estaciones, son parte de un proyecto FONDESIL que se está ejecutando desde la facultad, donde aparte de tener 5 estaciones en Valdivia, vamos a tener 5 estaciones en Santiago en un par de meses más y después en Talca. Vamos a medir un año y ya tenemos datos iniciales desde noviembre del año pasado a marzo. Podemos ver en la tabla superior que hay valores en Picarte, por ejemplo, que están sobre las recomendaciones, sobre 65 en el día y bastante sobre los 55 en la noche. Estos datos entonces permiten entonces conocer la evolución que tenemos en los ambientes acústicos en la ciudad. Bueno, pero pasemos a la otra parte, ¿no? Ya hablamos de ruido, de los mapas de ruido, del sonómetro, ¿cierto? De esta parte de acá, de la audiencia. Vamos ahora a la parte de allá, ¿ah? Vamos a hablar de la percepción. Entonces,
si nosotros solamente medimos ruido como se ha hecho hasta ahora, vamos a estar viendo una parte del problema o una parte de lo que realmente sucede. Lo otro que sucede es que nosotros, frente al mismo estímulo sonoro, tenemos percepciones que son distintas. E incluso si yo hago una medición de ruido de tránsito vehicular y a lo mejor una medición de una cascada de agua, podría tener niveles que son parecidos, pero la percepción que tenemos es distinta. O sea, yo prefiero escuchar una cascada de agua al ruido de tránsito vehicular, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar estos elementos, por ejemplo, en el desarrollo urbano, en la planificación de nuestras ciudades, en generar ambientes que sean saludables para estar, en generar plazas que nos permitan conversar, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos cosas que son importantes. Una, que el término de paisaje sonoro es extremadamente multidisciplinar. Tenemos antropólogos que trabajan en temas de paisaje sonoro, artistas que están trabajando en temas de paisaje sonoro, ingenieros también trabajando en temas de paisaje sonoro. Y tiene una relación con el término de paisaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ambiente sonoro, de paisaje sonoro, estamos hablando primero de algo que se puede medir. No lo voy a medir necesariamente con un sonómetro, sino también voy a medirlo con otro tipo de medición, que son las cabezas binaurales o registros binaurales. Y también es la relación que tenemos con ese evento sonoro. Es decir, el paisaje sonoro es una experiencia y por lo tanto es una experiencia personal. Ahora, en este proceso de desarrollo de investigación en paisajes sonoros, tenemos recientemente una publicación de una norma ISO que dice cómo tenemos que medirlo. Y eso es importante porque nos va a permitir hacer comparaciones, tal como estábamos hablando de los mapas de ruido, ¿cierto? De la interferencia en la comunicación, ¿cierto? Ya existe un patrón para hacer mediciones de paisaje sonoro, que dice cuál es la técnica de registro, la información acústica y la información psicoacústica que se tiene que registrar. Y eso es súper importante porque quienes ya tienen un librito del mapa sonoro de la zona centro de Santiago van a poder encontrar algunas cosas que están relacionadas con lo que estoy comentando aquí. Entonces, ruido, paisaje sonoro, y aquí viene la bajada a por qué esto es importante para la salud de las personas, ¿no? Porque las zonas tranquilas, y no necesariamente la ausencia de sonido, sino estamos hablando de zonas agradables, que son espacios que favorecen la salud de las personas, la salud mental, son temas que nosotros podemos desarrollar en nuestras ciudades también. Y efectivamente ya existen grandes proyectos a nivel europeo donde lo que se está haciendo es que esto sea recogido por la legislación y que se financie también prácticas para estimular usos de espacios saludables desde el punto de vista acústico. Aquí tenemos la tercera parte, que es la parte más entretenida, ¿no? A raíz de los mapas de ruido se le propuso al Ministerio de Medio Ambiente hacer una especie de plan piloto en Valdivia, por supuesto, y a partir de ese estudio piloto que hicimos en el Instituto de Acústica salió una primera publicación que es un mapa sonoro de Valdivia. ¿Qué es lo que es el mapa sonoro de Valdivia? Es una cartografía donde hay algunos puntos identificados y se hicieron registros binaurales y acústicos sobre esos espacios acústicos y espacios sonoros. No es un mapa súper acabado del ambiente sonoro de Valdivia, no lo es. Es el inicio de un trabajo que hay que empezar a realizar. Entonces, dentro del estudio había una encuesta sobre acústica ambiental y se incluyeron algunas preguntas sobre ambientes sonoros característicos de Valdivia para empezar a hacer este trabajo. Finalmente se agruparon los ambientes sonoros que se grabaron, lo voy a explicar, pero una de las cosas que obviamente salió como muy representativa es la lluvia y las tormentas. Bueno, no hay ninguna lluvia y tormenta en el librito porque hay que hacer como 3 tomos para eso, ¿no? Se podrán imaginar, ¿cierto? La lluvia que cae sobre el techo, sobre el pasto, sobre el cemento, con viento, sin viento, tormenta, etc., ¿no? Entonces, que suena distinto. Entonces lo que se escogió fueron
16 lugares, algunos lugares que son característicos por el sonido que tienen, como el mercado fluvial, los lobos marinos, ¿cierto? Las campanas de la catedral, etc. Algunos espacios, parques, Plaza Chile, el Parque Kramer, etc. Y, por supuesto, si estamos hablando de mapa de ruido, uno de los sonidos omnipresentes en nuestras ciudades es el tránsito vehicular. Entonces también se hicieron registros de distintas calles de Valdivia. Entonces, por fin se juntó, ¿cierto?, estos dos amigos que andaban cada uno por su lado y ahora empiezan a trabajar juntos. Se hizo grabaciones binaurales, se hizo un registro fotográfico y eso viene en una ficha. En cada ficha viene el mapa donde está grabado el lugar, índices acústicos con todas estas cosas raras que hemos estado hablando de decibeles. Viene explicado, al final viene un glosario para hacer más familiar el tema, un espectrograma que es como se distribuye la energía sonora en las frecuencias que estamos escuchando, en el tiempo, ¿cierto? Perdón, ese era un gráfico de frecuencia versus tiempo y aquí tenemos el espectrograma donde podemos hacer un seguimiento de los primeros 2 minutos de cada pista y esto está disponible en una página web, no solamente en la publicación, donde están los registros. El profesor Cárdenas va a mostrar esta página. Aquí está la dirección, mapa.acusticawatch.cl. Está todo disponible, incluso el libro descargable y el desplegable que viene también junto con la publicación. Y recién hemos presentado el mapa sonoro de la zona centro del Gran Santiago. Esto se hizo hace muy poquitito, el viernes 31 de mayo, en la Municipalidad de Santiago, así que tienen, digamos, la primicia de los libros que recién se han publicado. Salimos muy serios ahí con el profesor Cárdenas, no somos tan serios, ¿no? También está en la página web y también están los registros, las fichas, etc. Esa foto la he querido incluir porque aparece don Gabriel Díaz, que es exalumno de la carrera, hizo su tesis de ingeniería en el trabajo y es para mostrar, digamos, que en los proyectos, tanto los proyectos de mapas de ruido, de paisaje sonoro, etcétera, hemos incorporado también, con mucha alegría, estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Acústica y el Magíster de Acústica y Vibraciones, algunos que están presentes, ¿no? Tienen todos un 7 en la próxima prueba, ¿no? Como conclusiones, antes de dar paso a la parte entretenida que va a hablar Jorge. Primero, la importancia del entorno sonoro. Eso es súper importante porque es un elemento que también tiene un valor ambiental e incluso cultural. Entonces podemos hablar del patrimonio sonoro. Y lo segundo es la importancia del entorno sonoro en la calidad de vida. No solamente vamos a hablar de ruido, sino vamos a hablar de calidad acústica. Y eso es súper importante, ¿no? Eso, yo quedo hasta ahí para dar paso al profesor Jorge Cárdenas. Entiendo que las preguntas van a ser al final, ¿no? Y la idea es que al final de la exposición de Jorge también puedan acercarse a ver el sonómetro y la cabeza binaural. ¿Sí? Buenas tardes, yo soy Jorge Cárdenas, académico del Instituto de Acústica. Es un placer estar aquí, es bueno ver caras conocidas, estudiantes, algunos amigos y también caras nuevas que no he visto. Bueno, lo que yo voy a hacer, Enrique dice que es la parte más entretenida, pero no es verdad, su exposición ha sido muy entretenida y muy ilustradora. La verdad es que lo que hacemos en general ha sido entretenido. Este trabajo ha sido muy entretenido desde que comenzamos hace ya varios años y gracias al cual han salido ya 2 libros, uno que tienen por ahí, que se los regalaron, que es una primicia. Van a quedar poquitos porque se sacaron solamente 1000 ejemplares y un tiempo más va a ser patrimonio cultural tener un libro físico, pero afortunadamente está la web y estos libros están puestos en una página web, ambos libros, el de Valdivia, que se generó en el 2015,
y el que se publicó ahora de Santiago, recientemente lanzado. Entonces lo que yo voy a hacer es mostrar la página y a partir de ello hacer algunas escuchas de las grabaciones que hicimos en estos proyectos, y que de alguna manera hemos pretendido dar un paso o un avance hacia lo que podríamos considerar en el futuro una mejor calidad de vida en cuanto a lo que escuchamos. Y la idea es abrir un debate, y por eso vamos a escuchar algunas cosas y al final ustedes van a poder hacer preguntas. A ver, aquí está la página donde podemos encontrar algunas instrucciones básicas de uso del libro, algunos conceptos que seguramente los van a poder ver en algún momento, pero me voy a concentrar aquí en las columnas de Valdivia y Santiago. Valdivia se refiere a lo que hicimos en Valdivia. Está la presentación, donde normalmente en la presentación podemos ver las razones que motivaron este estudio, los financiamientos y evidentemente los créditos del libro. Hay muchas personas que trabajaron con nosotros, el desarrollador web, por ejemplo, Alejandro Sotomayor, estudiantes, que ahora no recuerdo, pero no los voy a nombrar ahora. Y voy a partir haciéndolos escuchar algún sonido que fue considerado como característico de Valdivia por el libro, por los encuestados en este proyecto. Un segundo. Ahí está, estaba arriba. Vamos a tener ahí ese paisaje sonoro que se grabó en ese lugar porque, como ya les decía, fue determinado por el proyecto como un lugar característico sonoro de Valdivia. Evidentemente no es el único, como decía Enrique en su presentación, no son los paisajes sonoros de Valdivia, sino que es uno de los sonidos que puede ser importante para nosotros como
como sociedad. Ahora, en paisaje sonoro uno puede o deberíamos comenzar a aprender a escuchar estos paisajes con algunos conceptos básicos, como por ejemplo lo que se conoce en paisaje sonoro como sonido tónico. Sonido tónico es el sonido que permanece, que está constantemente presente. Si en este caso les preguntara, bueno, tal vez uno podría decir que el sonido tónico aquí es un sonido de fondo como ruido de tránsito vehicular. No sé si se alcanza a percibir en la reproducción. Al respecto hay que decir que estas grabaciones fueron realizadas en forma binaural, o sea, utilizando una cabeza artificial, de tal forma que la mejor experiencia de escucha es a través del uso de audífonos. Lo podemos escuchar a través de parlante y el ideal sería que fuera estereofónico, pero por cuestiones técnicas o de espacio es complicado instalar aquí un sistema estereofónico. Lo que yo espero es que en algún momento ustedes lo puedan escuchar o a través de la web o a través de algún libro utilizando audífonos. Si nosotros escuchamos detenidamente este paisaje, vamos a, como les decía, encontrar un sonido que permanece, que es el sonido de la ciudad o el sonido del tránsito vehicular. Los otros sonidos que son interesantes de aprender a escuchar son las señales sonoras. Una señal sonora en paisaje sonoro es una señal, es un sonido que dice algo. Por ejemplo, en este caso podría ser la voz de algún niño que andaba por ahí, algún ave. Y la marca sonora es un sonido que de alguna manera identifica una población con un sonido específico. Por ejemplo, en Valdivia podría ser las campanas. En este caso, los lobos marinos podrían ser una marca sonora. Quise poner también esta grabación porque fue realizada ya hace varios años atrás en un lugar en que ya cambió completamente. Se remodeló la costanera, el helipuerto, y ya ese espacio ya no existe. Y esto nos da cuenta que el paisaje sonoro depende de un momento y un lugar específico. Es dinámico en el tiempo. Por lo tanto, lo que suena de una forma en invierno va a sonar distinto en verano, lo que suena de una forma en el día, en la noche probablemente va a ser distinto, etc. De ahí la complejidad de trabajar, o quizás de ahí por qué ha costado de alguna manera incorporar esta variable que es subjetiva, la percepción sonora, al tema ambiental. Ahora, para no ser tan localistas, vamos a viajar a Santiago y voy a poner una grabación también de un lugar que fue considerado como característico. A ver si lo reconocen. Sin leer.
pusieron... Chuta. Ya, gracias. Bueno, se reconoció que era el metro. Aquí es interesante indicar que escuchamos el paisaje sonoro del metro o de una estación específica que es de la Universidad de Chile, pero la escuchamos a un nivel de presión sonora bastante inferior al que se escucha allá en las estaciones. O sea, de hecho, si lo pusiéramos al nivel, no sé si darían los parlantes, al nivel que corresponde. Bueno, como quería de alguna manera mostrarles las páginas de los libros, aquí en Valdivia, les mostré alguna grabación de Valdivia, aquí en Santiago alguna grabación de Santiago. Si uno navega, aquí están las fichas, que de alguna manera ya las explicó o explicó algo Enrique. Están las fichas de cada uno de los lugares que fueron grabados, donde hay indicadores, datos duros, digamos, datos físicos del sonido, con los cuales uno puede acompañar la escucha de estas grabaciones. Ahí están todas las fichas, todos los lugares. Uno pincha en alguna de las fotos y va a aparecer la ficha que corresponde a cada uno de los paisajes. Lo mismo ocurre en Santiago. Si vamos a Santiago, las fichas de Santiago, aquí están cada uno de los lugares que se grabaron, que son aproximadamente 16 lugares. El mapa sonoro de Valdivia, donde se ve aquí claramente la ciudad de Valdivia y podemos ir al punto donde se hizo el registro. Lo mismo podemos hacer en Santiago, mapa sonoro, los lugares donde se grabó los distintos lugares donde grabamos en la ciudad de Santiago. En cada una de las ciudades hay un desplegable o es una ficha desplegable donde se les indica algunas formas de escucha, se les sugiere cómo escuchar, cómo revisar el material. Luego tenemos el libro que se puede descargar desde la página, ya sea en PDF e ISO, está disponible. Y en el caso de Santiago, no lo hicimos en Valdivia porque, bueno, fue un estudio piloto, pero en el caso de Santiago, además de grabar con la cabeza, si ustedes se fijan ahí, grabamos con una cámara GoPro, que de alguna manera nos permite simular lo que un auditor está viendo cuando está parado en el mismo punto donde está la cabeza artificial. Y hay algunos videos de estos paisajes, así que vamos a escuchar algunos de ellos viendo el video. Exacto.
No. El audio es de la cabeza artificial. Muy bien. Bueno, eso era más o menos lo que quería mostrarles de manera de que pudiéramos abrir de alguna forma el debate respecto a lo que estamos haciendo. O consulta. También, si después a alguien le interesa, puede experimentar lo que escucha este caballero que está aquí, porque esto está conectado a un par de audífonos, de manera que alguien puede querer escuchar o percibir cómo escucha nuestro amigo que nos ayudó a grabar para estos libros. Así que eso, muchas gracias. Bueno, Sí. tengo una consulta. Hace un rato estaban hablando acerca de que, por ejemplo, cuando mostraban en Valdivia, mencionaron algo como ruido base, por decirlo así, algo como ruido urbano, junto con el ruido de los lobos. Y estaba pensando, ¿existe alguna forma como de generar un tipo de amortiguación en el ambiente, por decirlo, que planten más árboles o algo así, para que junto con disminuir el ruido de los autos se genere como más, ¿cómo decirlo?, un ruido más ameno y menos contaminante? ¿Crees que se podría? Hola, ¿quién? Hola, ¿tu nombre? Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Es difícil la pregunta, no tiene una respuesta fácil, porque una de las cosas que a nosotros nos gustaría es escuchar, hacer una selección de lo que queremos escuchar y otras cosas que no queremos escuchar, por ejemplo, cerrarlas, ¿no? Perdón por el gesto. En el ruido urbano, el tránsito vehicular es la principal fuente de ruido y es extremadamente invasiva porque además tiene componentes en baja frecuencia y hace que el aislamiento acústico que ofrecen las construcciones como las ventanas, etcétera, deban ser diseñadas apropiadamente. Entonces, cuando queremos solamente aislar parte del sonido, es difícil hacerlo de manera física, porque dejamos afuera también los otros sonidos. No sé si me explico. En forma electroacústica sí se puede hacer. O sea, yo puedo seleccionar las señales a partir de un análisis de las señales que están grabadas o las estamos escuchando en tiempo real. Una forma comercial que podemos encontrar son estos audífonos que tienen sistema de cancelación de ruido. Y lo que hacen ahí esos audífonos es que tienen un micrófono externo, ¿cierto? Y reproducen la misma señal pero desfasada a la altura del tímpano. Y entonces se cancela. Y entonces puedo escuchar lo que viene por los audífonos que yo quiero escuchar y dejo afuera la señal que no quiero escuchar, ¿no? Pero es un proceso un poco complejo. En general, si queremos aislar el ruido ambiental como el ruido del tránsito vehicular, vamos a dejar afuera también el sonido de los pájaros o de las otras cosas, digamos, ¿eh? O sea, yo creo que eso igual merece que a lo mejor conversemos un poco más, pero esa es una explicación como general, porque es un poco difícil la pregunta. A ver, quizás como yo entendí la pregunta, ¿se están tomando acciones para disminuir el ruido que produce el tráfico rodado en las carreteras o en las calles, ya sea con otros materiales? De hecho, en la Facultad de Ingeniería creo que hubo ahí hay alguien estudiando con asfalto, y que eso contribuye a disminuir el ruido que genera el tráfico rodado. Yo creo que eso es un poco el... Y eso es disminuir el ruido en la fuente. Claro. O sea, evitar es la mejor forma de hacer control de ruido. Es decir, si la fuente de ruido no existe, por ejemplo, ya no tenemos problema de aislamiento acústico ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, si el ruido generado por el tránsito vehicular, que son los motores de los vehículos, la superficie rodada, como decía el profesor Cárdenas,
Si yo trabajo sobre esas fuentes, evidentemente elimino el problema del origen. Eso es lo ideal. Muchas gracias. Gracias por la Tenemos otra pregunta por acá. Hola. ¿Qué tal, hijo? Bien. Ya, bueno, quería mencionar dos cosas. Uno, ¿qué tan factible sería, por ejemplo, tener un sistema que tomara o mediante la producción de ondas desfasadas de ciertas frecuencias, eliminara artificialmente ciertas frecuencias que pueden ser irritorias o molestas para el ser humano? El tema es que, ¿qué tan factible sería el tener estos aparatos en las zonas de mayor impacto sonoro dentro de la ciudad? Ahí se podría, claro, investigar, se podría decir. Muchas gracias por su pregunta, don Martín. Bueno, el sistema de control de ruido activo, ya lo comenté un poco de qué se trata, que es combatir el ruido con ruido, ¿cierto? Y si yo hago un desfase en las ondas sonoras, lo que voy a generar es que estas, teóricamente, se anulen. Lo que eso genera es que disminuye el ruido que estoy, ¿cierto?, desfasando. Ahora, eso no es tan sencillo de hacer porque requiere, primero, capturar el sonido que queremos anular y luego desfasarlo y proyectarlo a una zona. Entonces, por ejemplo, en una cabina de un automóvil o en una cabina de un avión, yo puedo hacer eso porque tengo el ambiente controlado. Pero hacerlo en forma industrial o de grandes espacios es bastante más complejo y aún es caro, porque requiere un sistema electroacústico que capture el sonido que quiero anular, lo desfase y lo proyecte o lo amplifique en un área, ¿no? Pero eso sería una forma de hacer control de ruido activo, ¿cierto?, que no es invasiva, digamos, ¿no? Pero es una muy buena idea, la vamos a tomar en cuenta. Gracias. ¿Sí? Gracias, mi nombre es Carlos. Agradecerle a usted por los datos que está entregando. Usted nombró como 7 enfermedades que producen estos ruidos molestos. Y cada vez más, no me cabe duda que va a ser más, no van a ser 7, van a ser 30. Entonces, es bueno de que si estos datos que tienen ustedes deberían estar incorporados al plano regulador de cada comuna, indicando las enfermedades que producen estos ruidos molestos. Entonces, sería un buen vínculo entre ustedes con el dato que tienen, las enfermedades que están, proporcionárselos a las autoridades, si es que lo toman, porque las autoridades de hoy día son, perdonen la metáfora que así, son espantapájaros, no toman resoluciones. Y me causó mucho de los ruidos que son locales, me causó mucho ver el ruido de la lluvia cuando choca, cuando cae en el río, calle, un estero que son tan Valdivia, es agua. Entonces, también lo que usted manifestó de saber escuchar el silencio. Hoy día nadie escucha el silencio, escucha puro ruido. Y me causó mucho efecto. El otro día escuché yo a una machi los lugares sagrados que tienen ellos. Los lugares sagrados son los ríos, los esteros, los bosques, las cumbres, donde no hay ruido. Entonces también lo vinculé con lo que usted dijo de que se necesitan lugares en la ciudad donde uno vaya a escuchar para sanarse el alma, la mente o lo que quiera uno, la dolencia que tenga. Nos falta eso. Y yo creo que el trabajo que están ustedes puede ser muy útil para el alma humana. Gracias. Muchas gracias, don Carlos, por su reflexión. ¿Puedo, profesor, comentar algo? Tiene usted toda la razón, en el sentido de que esta información que nosotros estamos generando en mapas finalmente debería incorporarse en la planificación de nuestras ciudades. Es por eso que justamente se están haciendo los mapas de ruido, porque hoy día se tienen antecedentes
más fidedigno de los efectos nocivos que tiene el ruido en las personas. Son estudios largos para obtener estos datos, porque no es posible que nosotros tomemos una población, la sometamos al ruido y lleguemos a la conclusión que están enfermos. Esto se hace en el tiempo, ¿cierto? Y justamente los niveles de ruido en el último tiempo han subido, ¿cierto? Son niveles que son mucho más altos en nuestras ciudades. Y efectivamente estamos en una época donde es difícil incluso escucharnos. Entonces, tiene mucho sentido también su reflexión y lo agradezco porque entre mejor sepamos escuchar nuestro entorno sonoro, más vamos a valorar el sonido como un patrimonio. Nosotros no podemos cerrar nuestros oídos como lo hacemos con los ojos y por lo tanto siempre estamos percibiendo sonido, siempre. Y la interpretación que nosotros damos de nuestro entorno sonoro tiene que ver con lo que nosotros somos, con nuestra historia, con nuestra niñez, con la experiencia cultural, con la cultura que tenemos, y es súper importante reconocer en otras culturas también el valor que le dan, por ejemplo, a la naturaleza. Esa es justamente una de las motivaciones que tiene el trabajo que hacemos con el profesor Cárdenas, el poder llevar estos ambientes sonoros a que sean conocidos por más gente. Y en la medida que nosotros aprendamos a percibir o experimentar estos ambientes, vamos a ser mucho más sensibles al tema del ruido como un problema de contaminación. Gracias, don Carlos, por su intervención. Muchas gracias. ¿Sí? Hola, soy Elisa Cordero. Espero poder formular bien la pregunta después de medio litro de cuello negro. Hay un cuento chino que dice que había un pueblo que vivía al lado de una cascada, vivían felices y de repente un día despertaron con un ruido atronador. Fueron a mirar y la cascada se había secado. Tú recién nombraste la cascada que podría tener la misma cantidad de decibeles que la Alameda, ponte tú. Tengo un amigo en Santiago que respira y dice: qué rico vivir en Santiago, este smog me encanta el ruido. Entonces, si defines ruido como algo que molesta, te puedo decir que al principio cuando llegué acá pensé que me tenía que ir, pero estaba tan interesante que se me olvidó y ya no los escuché más. Entonces, el ruido es algo que molesta, pero ¿a quién le molesta? Y lo que yo saco en conclusión, que finalmente, y lo que te quería preguntar, ¿hay alguna medición de que el tímpano reverbera o algo así que tú puedes decir molesta? Pero finalmente, si la Alameda molesta lo mismo que la cascada, o el tímpano reverbera lo mismo, ¿qué es ruido? Finalmente es una cuestión súper subjetiva, ¿o no? Al final. O sea, todas estas mediciones finalmente tenéis que preguntarle a la persona, ¿te molesta o no? Y si te dice que sí, es ruido, y si no, no. ¿O no? ¿O no? A ver, hay ciertos parámetros físicos en los cuales todos sufrimos lo mismo o muy parecido. Es decir, altos niveles de ruido afectan la salud de todas las personas. La cascada posiblemente, claro, pero depende de los niveles que estemos expuestos. ¿Sí? O sea, si yo estoy en un entorno natural donde tengo un ruido que puede ser la cascada, puede ser otro, ¿no? Y que tiene un nivel que va a afectar mi sistema auditivo, voy a tener una pérdida auditiva igual. Porque el oído, en términos fisiológicos, no identifica si viene el sonido de una fuente u otra. Recibe una energía y esa la trabaja para poder interpretarla. En nuestra interpretación de ese estímulo sonoro sí podemos tener percepciones que son distintas. Alguien dice, oye, estoy en Santiago, abro la ventana, escucho la carretera y me siento vivo. Puede ser, qué sé yo, sobre gusto, digamos. A mí me gusta el heavy metal y yo lo escucho a alto volumen, pero otra persona lo escucha y dice, no me gusta, ¿no? O el reggaetón, no sé, u otro género, para no ser, ¿cierto? Pero si estamos en los rangos de audición saludable, bajo ciertos niveles que pueden ser perjudiciales indudablemente para todos, la percepción que yo voy a tener es distinta. Porque mi cultura me dice a lo mejor que esa cascada significa la presencia de la naturaleza, significa incluso a lo mejor un dios, ¿cierto? O significa la tradición cultural de mi familia. Es tan así de que incluso una fuente de ruido puede generar percepciones que son distintas.
Las personas que le tienen miedo a volar escuchan un avión y genera una reacción corporal que a lo mejor otra persona le dice, bueno, volar significa vacaciones, ¿no? Y lo mismo que pasa con los olores. Siento un olor de una comida y dice, es la comida que me hacía mi abuelita, qué sé yo, y uno descubre un mundo, es como la literatura, se desencadenan muchas cosas, ¿no? Pero esa es la parte de la interpretación. La parte física que se mide con un equipo como este tiene estudios que son los efectos que yo listé en forma muy escueta, ¿no? Solamente para dejar la distinción. El ruido es un problema de salud pública súper grave, que realmente ahora se está conociendo los efectos y los riesgos que tiene. Y solo para terminar ese punto, el ruido es un efecto estresante, por lo tanto genera en nuestro cuerpo una reacción. Pero estás hablando de ruido como cantidad de decibeles alto. Sí. Que podría no ser ruido. A ver. Sí. De hecho, te puedes enfermar en el sistema auditivo. A lo mejor lo estás pasando chancho, ¿cierto? Pero vas a quedar sordo, igual. Sea un tango lo que estás escuchando, sea heavy metal, para ser diverso en la distribución musical, ¿no? Pero si salgo de ese rango de ambientes que no son nocivos para el sistema auditivo o para efectos que son indirectos en la salud, sí voy a tener una percepción que es distinta. Entonces, en general, cuando hablamos de ruido, estamos hablando de un sonido molesto. Y esa molestia tiene que ver, por un lado, por los efectos en la salud de las personas, ¿cierto? Lo potencialmente dañino, pero también de lo que nosotros interpretamos de ese evento sonoro. Por eso la idea de traer a estos dos personajes, ¿no? Este personaje no sabe lo que escucha, es como un termómetro, entrega números. O sea, puedo decir si hay calor, no hay calor, ¿cierto? Pero este señor, a partir de la escucha nuestra, a través de audífonos, por cierto, es la mejor forma de escucharlo. Así que, tal como dijo el profesor Cárdenas, los invito a que escuchen a través de la web o de los discos, ¿cierto? Que hagan la experiencia en 3D, para comentarlo, digamos, en términos. Uno puede percibir de dónde viene el sonido y eso también es importante. Aquí estamos viendo solo una magnitud, aquí lo vemos en 3 dimensiones. Lo vemos, ¿cierto? Lo sentimos en 3 dimensiones. Y esa experiencia depende de cada persona. Yo escucho el metro de Santiago y yo soy de Santiago, a mí me genera algo. Alguien que nunca ha estado en Santiago escucha el metro y dice, bueno, será el metro de Santiago, de Buenos Aires, ¿cierto? Escucha la locución, no identifica nada, Estación Universidad de Chile, dice, no, yo me imagino ciertas cosas. En ese ámbito, la interpretación es súper importante. En el ámbito de la salud es para todos y por eso existen normas también. Las normas que yo mencioné sobre el ruido generado por actividades fijas como industrias, talleres, discotecas, que está súper regulado en el país, lo que intenta es proteger la salud de las personas. Ahora, efectivamente, sobre el mismo evento sonoro yo puedo tener percepciones que son distintas. Eso es cierto, ¿no? Si la industria está frente a mi casa y yo trabajo en ese lugar, posiblemente escucho mi fuente laboral. Pero si el vecino no tiene nada que ver con la industria, posiblemente le pueda molestar. Y a lo mejor estamos recibiendo el mismo estímulo sonoro. No es fácil la pregunta, profesora. No hay una única respuesta. ¿Sí? Hola, buenas noches. Gracias por la pregunta. Buenas noches, mi nombre es Patricio. Son 3 preguntas muy cortas. La primera, a diferencia de colocar algún elemento que anule ciertos ruidos, ¿es posible tal vez en ciertos elementos de la edificación urbana colocar absorbedores o absorbentes acústicos? La segunda pregunta muy corta es, ¿las mediciones siempre son a esa altura? O sea, lo que encuentra uno en la página, las mediciones 1,40 m, ¿eso debe ser la altura a la que se grabó? No, esta no. Esta está aquí por una cosa práctica. Ya, pero a efectos para... A la altura, a 1,5 m creo que está más o menos, que es una altura promedio, porque estamos grabando, ¿cierto?, el lugar de tránsito de un lugar. Ya. Y la tercera pregunta, sí, pero más curiosidad. Sí. ¿Se podría considerar, a diferencia de Santiago, el estudio que se hizo en Valdivia, se podría considerar las mediciones que se hicieron cerca del río, considerar el río mismo como un elemento que pueda afectar acústicamente la medición? Son preguntas difíciles las que están haciendo hoy día, parece, ¿no?
Profesor, ¿quiere disparar usted o por aquí? Bueno, hay varias preguntas respecto si el río evidentemente afecta las mediciones y las grabaciones. El río produce reflexiones y de alguna manera va a afectar lo que uno, de alguna manera, lo que se escucha. De hecho, dependiendo de la hora del día, el ruido va a permitir que los sonidos pasen más rápido de un punto a otro, desde aquí a, digamos, la Isla Teja o al revés, dependiendo de la temperatura que exista. O sea, sí afecta. Pero sí, yo creo que sí afecta de alguna manera. Ahora, todo depende de lo que uno quiera registrar. Si quiero registrar el sonido del río, me interesa grabarlo. Si no lo quiero registrar, eso pasa a ser una señal que no quiero que esté presente en el registro. Pero si nosotros estamos privilegiando de que el sonido sea exactamente lo que alguien podría experimentar en ese lugar, deberíamos cautelar de que todas las fuentes sonoras estén presentes, porque es lo que nosotros vamos a escuchar en ese lugar. Entonces, idealmente, la altura de la cabeza artificial se pone dependiendo de dónde se quiera escuchar, entre comillas, y el sonómetro se pone más o menos a la misma altura, entre 1,20 m y 1,50 m. Ese es como el lugar habitual de la medición. Y volviendo a la primera pregunta, que era sobre absorción sonora, eso es efectivo para el uso del sonido habitualmente dentro de un espacio cerrado, ¿sí? Lo cual no quiere decir que afuera no se use o no sea una buena idea. Solamente quiero decir de que a lo mejor sí vamos a reconocer con cierta facilidad elementos que son absorbentes sonoros en espacios como un auditorio, ¿cierto? O espacios donde yo quiero que el sonido reflejado no afecte lo que estoy haciendo. Lugar típico, un estudio de grabación, o en un caso extremo, una cámara anecoica, donde todas las superficies tienen material para absorber sonido, ¿sí? Ahora, efectivamente, cuando hablamos de las fuentes sonoras como el tránsito vehicular, o los lobos, o el río, influye muchísimo el entorno donde se propaga el sonido. Un ejemplo que contaba el profesor Cárdenas: los gradientes de temperatura favorecen o no la transmisión del sonido. Entonces puede ser de que yo un día de mañana en un lago frío, estoy en una orilla, hable, y en la otra, dependiendo obviamente de la distancia, ¿no? Un lago muy grande, eso no va a pasar, pero yo podría escuchar lo que pasa en la otra orilla, y a lo mejor en otro momento del día, por el gradiente de temperatura, no va a ser tan obvio. Y lo mismo pasa acá. Ahora, algo que sí se hace, por ejemplo, en una fuente de ruido como el tránsito vehicular, es que la superficie de rodado sea absorbente. Y ahí se usa que absorba sonido, no solo que aísle sonido, ¿sí? También están las fachadas que son absorbentes, etc., ¿no? Pero eso requiere materiales que generalmente son porosos y son caros de mantener. Por eso habitualmente se usan espacios que son cerrados. Pero evidentemente es una buena forma para solucionar un problema de manera más integral, porque es un tema muy complejo. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Don Carlos. Sí. Los sonidos, como usted hablaba, los ruidos generan estados psicológicos. ¿Qué duda cabe de eso? Pero si yo voy, me gustaría saber, los sonidos también a uno le causan. Si yo estoy en el Estadio Chile, para hablar del deporte, sí, esa euforia me da energía, me saca de mis cabales habituales, sí, por el entorno. Si yo estoy en el mar, a pesar que es un tremendo ruido, pero sí me tranquiliza. Si yo estoy escuchando el viento en un árbol de 2 hojas muy grandes, de un sauce, es otro ruido, también es relajante. ¿Usted ha hecho ese estudio si los ruidos le causan euforia, tranquilidad o estrés? Bueno, esa es un área, hay incluso un área de la medicina que se dedica, que es la musicoterapia, ¿no? Que trabaja estos elementos sonoros con fines, digamos, terapéuticos.
Pero voy a hacer un comentario sobre el estadio, ¿no? Ya viene la Copa América, en fin, a lo mejor no vamos a estar en Brasil, ojalá que gane Chile, pero si es que hay un partido de fútbol o un recital o lo que sea, donde los niveles sonoros son muy altos, no hay que olvidar que el sonido es energía. Entonces nos gusta sentir la energía en el cuerpo. Si vamos a una discoteca no vamos a poner la música bajita, ¿no? Vamos a poner la música fuerte porque además eso nos estimula, ¿cierto? Nos emociona. Y evidentemente lo que estamos viviendo, el entorno influye muchísimo en lo que estamos haciendo. Entonces, ese es un elemento que nosotros tenemos que reconocer y que se puede manejar en ciertos casos. Ahora, hacer estudios específicos, que era la última pregunta, sobre si nosotros hemos hecho algunos estudios sobre qué sonidos podrían inducir calma o emociones, esa es una cosa que nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel de detalle. No sé si el profesor Cardenal, que es del área, quiere comentar algo más. ¿No? No, pero es un tema muy atractivo porque estamos empezando a reconocer, yo diría, los valores sanatorios incluso del sonido. Sí, Ignacio. Hola, Ignacio. Hola, Enrique, Jorge. Yo soy ingeniero electrónico, vecino de ustedes en sus tiempos, y me alegra ver este tipo de cosas y que hablen de la interdisciplinaridad. Voy a empezar por la última pregunta, ustedes trabajaron con la Seremía de Medio Ambiente. ¿Han pensado trabajar con la de Salud para poder identificar en estos puntos justamente la incidencia de algún tipo de enfermedad? Esa es la última pregunta para responder. Alguien habló de las áreas silvestres. Carlos, que somos del mismo mundo verde, entendemos, digamos, esta situación. Creo que tú estuviste en el parque urbano midiéndose un tiempo, hace como 2 años atrás. Alguien fue a hacer la tesis allá para ver las cortinas. Mi pregunta va a cómo, pensando en la ciudad sustentable, la ciudad inteligente, pónganle el nombre que quieran, ¿cómo se puede probar, predecir qué tipo de cortina natural, parques, tipos de árboles, algún tipo de vegetación se puede utilizar, ya que tú hablas del tema de la porosidad? Después, ¿existe algún software open source para procesar este tipo de sonido, algo que pueda colocar en el celular para poder más o menos calcular la cantidad de decibeles? Que yo he bajado algunos, pero para poder utilizarlo como datalogue. Después, la frecuencia que influye en el ruido. Ya. Lo que pasa es que vamos a estar hasta por las 10 aquí respondiendo. Y la Yo no tengo problema, pero han planificado, ya que hay muchas organizaciones que están hablando del tema de la contaminación, ver cómo incluir dentro de las negociaciones de la COP el tema ruido. Las otras 5 las guardo. Las otras, después al final podemos conversar, no hay problema. Los mapas de ruido se están haciendo a través del Ministerio de Medio Ambiente, no a través del Ministerio de Salud, porque se está viendo el primer paso, que es la relación que existe entre este contaminante que define la Ley de Base del Medio Ambiente desde el punto de vista ambiental. Eso no quiere decir que no sea un tema de salud, quiero dejarlo claro, digamos. De hecho, la fiscalización de algunas fuentes de ruido está en potestad de salud y otras incluso en las municipalidades. Una alarma de un auto que está sonando a las 3:30 de la mañana durante media hora no quiere que vaya un señor con un sonómetro. Eso es molesto porque la alarma ya dejó de funcionar como alarma, digamos. Y entonces yo puedo tener ciertos elementos que presumo que son molestos y prohibirlos por el hecho de que, por ejemplo, en Valdivia, no sé si ustedes saben, tenemos una ordenanza sobre ruidos molestos y está prohibido usar los parlantes de los locales comerciales hacia el exterior. Eso está prohibido, ¿no? Sí. Está prohibido por ordenanza, y lo que sucede es que si caminamos por el centro de la ciudad vamos a encontrar algunas tiendas que tienen unos parlantes como de este porte, ¿cierto? Que hay que hacer el quite para poder entrar y que están a todo volumen con una exquisita música, ¿cierto? Y haciéndole publicidad, y eso está prohibido. Y no necesito medirlo. Eso está prohibido porque se presume molesto. Ahora, a nivel estatal sí se trabaja en forma coordinada con el Ministerio de Salud. A pesar de que los mapas de ruido están hechos por el Ministerio de Medio Ambiente, se está trabajando con el Ministerio de Salud y también con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque los mapas de ruido muestran los niveles de ruido en el exterior de nuestras viviendas.
Y una forma natural de hacer control de ruido es que la protección que prestan las viviendas contra el ruido, que es la calidad acústica, también sea considerada en las construcciones. Y ya se me olvidaron cuál era los otros centenar de preguntas. El uso del celular para hacer mediciones. Ese no, ¿no? O sea, ¿existen algunas aplicaciones? Sí, el problema de eso normalmente es la calibración del equipo. O sea, con el celular puedes hacer muchas cosas, hay algunas formas de capturar datos, pero el tema es la calibración. Y bueno, hay otras aplicaciones, de hecho el instituto tiene una donde tú puedes ingresar el número de vehículos que pasa frente a tu casa y te va a dar el nivel de presión sonora más o menos que al cual está expuesto, por ejemplo, la fachada de tu casa. Pero no es exactamente un data log. ¿Perdón? Feedback para tratar en la COP, haciendo que la COP cambie climática, temperatura, contaminación, pero si consideramos que el comportamiento es un factor que estresor o que daña la salud, ¿se ha pensado en algún momento incorporarlo, mandarlo que no se considera ahora para que a futuro sí se considere? Yo creo que es una buena idea considerarlo a futuro. Sí. Gracias por la sugerencia. ¿Sí? Profesor Enrique Jorge, muchas gracias por la charla. Yo había escuchado hablar del mapa sonoro, pero la verdad nunca le había puesto atención al detalle. Estaba mirando justamente este dibujo. El desplegable. Y ese dibujo es un mapa de ruido, profesor. Y este es el mapa de ruido. Gracias. Y me llama la atención que hay valores de color, ¿cierto?, que están asociados a la intensidad, para cada pequeña calle. Sí. ¿Ya? Y me pregunto hasta qué punto hay medición en todos estos puntos, hasta qué punto hay interpolación entre estos, es decir, cómo se construye algo tan detallado como esto. Habría que preguntarle a un informático, pero no. Profesor de informática, por eso. Los mapas de ruido que están presentados en ese trabajo y los mapas de ruido que hemos comentado que se han hecho de Valdivia son mapas que se hacen por modelación. Entonces, se necesitan dos cosas para hacer una modelación. Se necesita caracterizar la fuente sonora y el entorno donde vamos a modelar. El entorno en este caso es la ciudad. Y la fuente sonora, que lo mencioné, principal es el tránsito vehicular. Por lo tanto, los datos que se ingresan al software, ya entrando en temas, digamos, más concretos, son datos de flujo vehicular, porcentaje de vehículos pesados, velocidad de circulación, etc. Ahora, yo asumo que las calles que son similares suenan similares, y eso es cierto, es un supuesto válido, ¿no? Entonces no necesito tener mediciones en toda la ciudad, necesito hacer una categorización vial y tener datos apropiados de esos grupos y de la clasificación que corresponda efectivamente a la función que cumple la calle en la ciudad. No sé si he sido... Sí, muchas gracias. Sí, claro. Pero en todo caso es muy interesante la pregunta, profesor, y podemos seguir conversando. ¿Sí? Porque no es un tema más complejo, es una forma simple de comentarlo, pero tiene un proceso informático interesante detrás. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Araya, estoy acá con un compañero mío de carrera de Derecho. Era muy importante para nosotros saber sobre este tema por el hecho de que las nuevas normativas y todo lo que significa, incluso en este minuto la palestra está el metro por la contaminación sonora y por el tema de incluso por la vibración, etc. Entonces es un tema muy en la palestra. Mi tema por algo casi está a bordo, porque tiene que ver que hay mucho en boga y he comentado con algunos compañeros también o colegas de Derecho que dicen que hay sonidos y mucho están en las redes sociales que ayudan a leer y a estudiar o que aumentan la capacidad cognitiva. ¿Eso es tan cierto? ¿Hay estudios sobre eso? Y lo otro, más que nada, para pasar un dato sobre este tema que está súper en la palestra, porque en U Abierta de la Universidad de Chile, ahora justo el 25 de junio parte un curso sobre este mismo tema, sobre el sonido. Entonces se tiene que ver algo que pareciera que de verdad había quedado en el olvido, pero en realidad es algo súper importante para el ser humano. Eso, profesor.
Gracias. Eso efectivamente cada vez más importante. ¿Quiere contestar usted, profesor? Me estoy robando la... Róbese el escenario. Entonces, a ver, la pregunta si es que existe algún tipo de estudio sobre efectos de sonidos. Sí, sí hay. Nosotros no tenemos estudios en el instituto, pero sí hay sobre efectos en la salud y sobre la capacidad de concentración también. Hay, y solo voy a poner un ejemplo, hay sonidos repetitivos que, por ejemplo, en la música son usados por distintas culturas para entrar en trance. Entonces, efectivamente, sí existe una relación entre el estímulo sonoro y nuestra reacción referente a ese estímulo, que se puede reflejar en lo que yo estoy comentando cuando el sonido tiene ciertas características. Ahora, sí he visto en páginas web o discos, ¿cierto? Música que dice, incluso en Spotify te ofrece, concéntrate con esto, ¿no? Son músicas que a lo mejor ayudan a relajarse, crean un ambiente sonoro propicio para desarrollar ciertas cosas, ¿no? Hay otras páginas donde uno puede generar su paisaje sonoro, ¿no? Puedo poner un poco de lluvia, un poquito de pajaritos por acá, un poco de río, y genero artificialmente un poco de brisa y genero artificialmente un entorno que es saludable para mí. Pero sí, también hay gente de que estudia con música que a lo mejor dice, no, yo me concentro con rock. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Pero sí existe una relación entre el entorno sonoro y nuestra experiencia. Y hay otras cosas, digamos, incluso hay algunas cosas que se llaman drogas sonoras, ¿no? Donde por escuchar ciertas cosas uno entra en una especie como de trance. Sí, eso está, pero nosotros no hemos hecho estudios aún de eso. Podría ser. Bien. Señor. Dos preguntas bien cortas. Uno, ¿existe algún tipo de normativa que regule o restrinja el impacto sonoro que puede tener el desarrollo de un proyecto como por ejemplo lo fue el puente? O sea, me refiero, como este impacta directamente en la circulación de vehículos y así. Si existe un estudio que se haga antes de poner en práctica el proyecto con el fin de ver el impacto sonoro que va a tener este. Esa una, y la otra... Pero sonoro, claro. Y la otra es que, bueno, tengo entendido que la cabeza simula por medios físicos el cómo recibe el oído el sonido a través de este modelo de oreja, o sea, pabellón auditivo. Pero, sin embargo, simula también la parte biológica de, por ejemplo, el tímpano, porque convengamos en que el tímpano es una membrana, una suerte de músculo, que ante la exposición de sonido repetido y así, se perdería como su estado inicial. Por eso uno dice que el sonido es subjetivo, porque algunas personas nacen escuchando más sensible que otras. Se podría generar de algún modo, no sé, quizás informático, como en algún tipo de algoritmo o así, la capacidad elástica, se podría decir, del tímpano, como para hacer una experiencia sonora lo más fidedigna posible. Ok. Eso. Le voy a responder la primera y usted responde la segunda, ¿le parece? ¿Sí? Bueno, efectivamente hay una reglamentación en nuestro país que establece que ciertos proyectos deben hacer un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, el puente. El nuevo puente, el puente que antes se llamaba Los Teco, ahora se llama Cochrane, no sé. El puente, sí. Ese puente entró al sistema de evaluación de impacto ambiental y tiene un estudio de impacto acústico. Es decir, se estudió cuál era el impacto del proceso de construcción del puente y de operación. Es decir, la obra de construcción, cuál va a ser el impacto que va a tener en el entorno, en la gente que vive, o las oficinas, o las casas que hay alrededor, a los dos lados, ¿cierto? Y también la diferencia que va a haber de flujo vehicular y el ruido que va a generar, porque como no hay puente, ¿cierto? Ahora va a haber un puente nuevo y eso va a generar una fuente de ruido donde antes no existía o era distinto. Entonces, y eso se hace previo a la construcción del proyecto. Tiene que ser evaluado ambientalmente,
Si hay normativa nacional, se compara con la normativa nacional, si no, con algún criterio internacional, y eso tiene que ser aprobado por el sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea que sí se hace, para ese proyecto y para un montón de proyectos más. Y sí está incorporado, la legislación está incorporada. Sí. Respecto a la pregunta del oído, a ver, voy a poner esto, va a permitir un poquito que explique un poquito más en detalle cómo funciona este asunto de la cabeza artificial. La cabeza artificial es una cabeza estandarizada de un caucásico europeo. Esta es una cabeza alemana, por lo tanto las medidas corresponden a una estandarización de una cabeza europeo. En la percepción del sonido influye todo, influye el ambiente, pero en particular influye la forma de la cabeza, influye también la forma del pabellón. Mi pabellón auditivo no es igual al tuyo ni al de ninguno de ustedes y por lo tanto lo más probable es que todos de alguna manera escuchemos algo distinto. La cabeza artificial en este caso tiene un pabellón y lo que tiene emplazado en el lugar del tímpano son dos micrófonos omnidireccionales. O sea, un micrófono que recibe o que transmite el sonido que lo recibe de todas direcciones. Hay dos, uno internamente en el oído izquierdo y el otro en el derecho. Por lo tanto, el tímpano no está simulado. No hay forma de simularlo o no está simulado en este caso. Incluso hay cabezas artificiales que tienen hombros, porque el hombro también influye en cómo yo percibo el sonido. Reflexiones, absorción, etc. Entonces, no está el tímpano. No sé si... bueno, lo que sí influye y está considerado en esta cabeza es el pabellón auditivo, la parte, el oído externo, como conducto. Claro, exactamente. ¿Sí? ¿Otra pregunta por ahí? Dos últimas preguntas. Bueno, mi nombre es Viviana y quiero tomar el tema que comentó aquí, del tema del puente. En la parte de La Teja, que es la parte de la calle Los Pelúes, hay una escuela, un colegio que es un colegio ¿cómo se llama? Un colegio integral. Y llama mucho la atención que ellos son receptores sensibles. Entonces, dentro de las medidas que se presentan en este estudio, es el cambio de fachada, pero durante la operación del proyecto. Ahora, no sé si ustedes tienen algunos estudios para receptores sensibles, como son los niños de este colegio, como para tener un contraste de lo que se presentó. Y lo otro es saber si yo sé que este tema está enfocado a la salud de la población. Si ustedes tienen estudios respecto a los recursos naturales, en sí el tema de aves, mamíferos, etc. Ya que también aquí, si bien los lobos marinos no son especies protegidas, pero también a ellos puedes causarles algo el tema del sonido por el tráfico, o si también vibraciones por tráfico o construcción. Esas son las dos preguntas. Okay. Referente al estudio de impacto ambiental del puente, lo primero que tengo que decir es que no conozco el estudio de impacto acústico del puente, así que voy a hablar en teoría porque no conozco el documento, ¿sí? La situación antes y después es bien particular, sobre todo al otro lado, porque no hay tránsito vehicular en esa zona, ¿no? Así que cualquier estudio previo es un lugar de la ciudad donde no hay tránsito vehicular. Y lo va a tener, y posiblemente va a tener un flujo importante de flujo vehicular. Por lo tanto, podríamos suponer que el impacto que va a tener va a ser significativo en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Y estoy hablando también, ¿cierto? Porque no conozco el estudio. Nosotros como ciudad necesitamos un puente, o varios puentes, ¿no? Entonces, la idea no es que no se hagan puentes, ¿cierto? Que no que no se hagan proyectos, sino que se hagan proyectos que respeten la legislación y que cautelen por la salud, ¿cierto? Por la calidad de vida de la población. Lo que habitualmente se opta en una situación como esa, donde inevitablemente vas a tener un flujo que antes no tenía, es proteger a las personas al interior de las viviendas o, en el caso de la escuela, mejorar el aislamiento acústico de la escuela, ¿no? Un caso conocido es el aeropuerto de Barajas en Madrid, que cuando
inauguró las nuevas pistas, porque es un aeropuerto muy grande, se marcaron en un mapa la zona de afectación y todas las viviendas que quedaron en esa zona se les subvencionó el recambio de ventanas y en algunas las techumbres también. Y eso tiene un costo extremadamente alto, entonces hay que ser cuidadoso, ¿cierto? Por eso lo digo con cuidado, no conozco bien cuál es el impacto ni el lugar, pero debería considerarse una medida, ¿cierto?, de mitigación en ese caso, ¿no? Porque es inevitable que el puente pase por donde tiene que pasar y que el flujo vehicular también pase, ¿no? Lo que sí se puede hacer en otras situaciones, no en una ciudad, es generar barreras acústicas, ¿no? O bien, si quiero pasar una autopista por el medio de una ciudad, yo puedo diseñar esa autopista en trinchera, ¿cierto? O en túnel, soterrar la vía, ¿no? Esa es una medida, desde el punto de vista acústico, súper eficiente, pero extremadamente cara, ¿no? Entonces, si uno ve el mapa de ruido de Madrid, los mapas de ruido en Europa se hacen cada 5 años. Si uno ve el último mapa de ruido de Madrid, aparece un área verde que antes no existía. Hay una circunvalación, como Mario expuso, que se llama la M30, que en un tramo importante fue soterrada, es decir, se hizo en trinchera y se tapó, y se hizo un parque arriba. Desde el punto de vista acústico es una maravilla, ¿no? Pero debo decir que seguramente no fue porque era acústicamente saludable, sino que se tomaron otras medidas. Ahora, eso es súper interesante para el desarrollo de la ciudad. Hacer peatonal una calle, desde el punto de vista acústico, es súper saludable, ¿sí? Pero eso tiene un costo. Entonces, uno podría decir, bueno, hagamos peatonal todo el centro de Valdivia. La pregunta es cómo llego al centro, ¿no? Entonces, es un proceso un poquito complejo, ¿no? ¿Esa era la pregunta o me perdí? ¿Y la otra? ¿O era una sola? Respecto a los animales. Bueno, sí, yo creo que, o sea, hay estudios y evidentemente los animales escuchan otros rangos de frecuencia y se afectan de otras formas. Pero, a ver, en particular en la Facultad de Ingeniería hay 2 colegas del Instituto de Acústica que han estado trabajando, uno de ellos en la contaminación acústica del río Valdivia, y hay otro colega que está con un Fondesit que tiene que ver con el ruido en los humedales y que de alguna manera yo creo que va a apuntar al tema de la naturaleza. Pero, digamos... Sí, en Chile no hay normas que protejan la naturaleza, entre comillas, por efectos del ruido dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, que podría ser un caso, ¿no? Cuando eso sucede y hay, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico que va a intervenir una zona, lo que se hace es que si hay especies protegidas, se hace un estudio específico para ese lugar y esa especie. Entonces, por ejemplo, en la sexta región hay una central de Paso que en el proceso de construcción había un área que había una nidificación de loros y entonces los procesos constructivos respetaban, entre comillas, los periodos de nidificación, ¿cierto?, de las aves. Y eso permite entonces disminuir el posible impacto que va a tener el proyecto. Nosotros en el Magíster de Acústica y Vibraciones tuvimos una tesis de un estudiante que trabajó sobre el efecto de actividades de construcción en aves. Así que podemos compartir esa información, pero a modo de investigación. ¿Sí? Bueno. Antes de finalizar, quiero pasar 2 avisos antes de que se me arranquen. Uno, quería pedirle por favor si podían contestar nuestra encuesta que está allá afuera para saber qué tanto comprendieron de la exposición y si les gustaría volver o no a un encuentro de conciencia. Y acá tengo también unos listados para quienes quieran recibir la invitación de los próximos encuentros de conciencia directamente en su correo electrónico. Así que se las dejo ahí disponibles. Y bueno, quiero agradecer por supuesto a los 2 expositores, Jorge y Enrique. Muchas gracias por su presentación, por la buena disposición. No todos los académicos se dan el tiempo para compartir sus conocimientos con la comunidad. No es tan fácil traducir el conocimiento científico-técnico para que todos podamos comprender. Así que muchísimas gracias.
Los dejamos invitados a todos y todas para el próximo Encuentros con Ciencia el martes 9 de julio con el doctor Luis Otero. Él es ingeniero forestal y nos va a contar sobre ecología y arquitectura del paisaje del sur. Así que agradecemos nuevamente al Club de la Unión por facilitar el espacio, a la Radio Bio Bio, a Ciencia en Chile, a divulga.cl y muchísimas gracias. Y tenemos un pequeño regalito. Gracias, por supuesto, a todos los asistentes por venir en un día tan frío. Así que muchas gracias. Sí, los que quieran venir aquí a conocer a Jorgito, adelante.